Sentémonos, hermanos, y en esta mañana aquí reunidos en torno a la palabra de Dios, en este primer momento de la Eucaristía, invoquemos al Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Hermanos, el Evangelio de hoy y la palabra del Señor nos conectan con lo que veníamos meditando. Acordémonos que hace 8 días Juan el Bautista aparecía en todo su esplendor como profeta, pero al mismo tiempo en su conciencia que él tenía que disminuir, que ir desapareciendo, ir haciéndose a un lado, porque él era la voz en el desierto, pero detrás de él venía la palabra que da vida. Juan el Bautista, acordémonos que hace 8 días decía: yo he venido a bautizar con agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y él efectivamente, pues sí, en su misión y en su tarea era consciente, como él mismo lo dijo: es necesario que yo disminuya para que él crezca. Y hace 8 días, en todo su esplendor, Juan el Bautista, en ese acto humilde, señaló a Jesús que venía diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso los que estaban con Juan pues tenían que irse con Jesús. Él no retuvo a nadie. Él sabía que solo era un instrumento, un vocero, un heraldo, un mensajero, un puente. Y aquí entonces nos dice el Evangelio, mire la conexión. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan lo arrestaron y sabemos que murió decapitado. Entonces Jesús inicia su ministerio fuerte para empezar anunciando lo mismo que Juan. ¿Y qué era lo que anunciaba Juan? Conviértanse. Jesús empieza diciendo lo mismo que Juan y anunciando esa palabra poderosa, anunciando esa palabra fuerte de invitar al cambio, a volver a Dios. Palabra que llegó a muchos, pero que no le gustó a muchos. Tanto así que por eso, por anunciar la verdad, por anunciar con valentía esa palabra de Dios, Juan fue encerrado. Juan fue encerrado, fue arrestado por anunciar la palabra, por invitar a la conversión. Y Jesús, consciente de eso, él llega y también empieza a predicar desde las bases que ya había dejado Juan el Bautista. Y empieza a predicar lo mismo, consciente de que podía terminar igual que Juan. Es que la palabra de Dios, hermanos, como dice la misma escritura, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay muchas cosas que pasan de moda, canciones que pasan de moda. La canción que usted hoy canta a pulmón herido, claramente, o sea, sí me refiero, o sea, que usted la canta, o sea, que se entiende lo que canta, y usted la canta a pulmón herido. En menos de 3 meses ya pasó de moda y usted ni se acuerda de eso. Hay muchas cosas que hoy están y que son un furor. Yo no sé hasta qué punto los tatuajes, por ejemplo, son más moda que otra cosa. Y entonces, como está de moda, muchos se tatúan todo, hermanos. Yo creo que hasta la cola la tienen tatuada, sino que como no la están mostrando, todo. Porque hay gente que, perdónenme, hermanos, con todo el respeto, y no estoy satanizando, porque quien quiera hacer con su vida y con su cuerpo lo que quiera, pues hágalo, ¿cierto? Pero pues también pensemos por qué lo hacemos, por qué hacemos las cosas y qué sentido tienen y qué tan convenientes son. Sí, pero hay personas que, o sea, tatuados, yo no sé si es para marcar la diferencia, para llamar la atención, porque tienen complejos. Personas ya muy exageradas se tatúan todo, la cara, los brazos, las piernas, todo. Pero eso, yo me pregunto, quizás eso es una moda, no lo sé. Respetable para los que lo hagan. Y muchas cosas, canciones, poemas, artistas,
Artistas que hoy están en la cima y en un año, en menos de un año, ya ni sabemos nada de ellos. Pero la palabra de Dios, hermanos, es para siempre. No pasa de moda. A pesar de que cambien las culturas, los tiempos, los modos, las formas, la palabra de Dios no pasa. Eso tiene que ser claro para nosotros. Por eso, aunque culturalmente hayan cosas que se nos colocan enfrente o de frente, como diciéndonos, hoy es así, tiene que hacerse así. No, espere un momentico, no. Si eso no está de acuerdo con la palabra de Dios, yo no lo acepto. Yo no lo acepto y no lo quiero vivir. Porque mi vida no se puede basar en modas y en cosas pasajeras. Mi vida yo quiero que se base en algo fuerte, sólido, que me sostenga, que le dé un verdadero sentido a mi existencia. Y aquí es donde ustedes y yo tenemos que tener la certeza que la palabra de Dios es la que nos da consistencia de vida y la que nos traza un camino para vivir una vida plena, realizada, coherente, firme, auténtica. ¿Queremos ser auténticos? Pues seamos nosotros personas que reflejan en su vida el actuar, el accionar, el obrar de la palabra de Dios. Así a veces nos toque, como Juan el Bautista, ser arrestados o incomprendidos o rechazados. Entonces, esto en un primer lugar, Jesús predica esa palabra que no pasa, que es siempre actual. Y Jesús empieza, nos dice el Evangelio, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún. Bien claro lo dice aquí, nombra algunos, inclusive toma un texto, el mismo que leímos en la primera lectura, el texto del profeta Isaías, y empieza diciendo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, a ti, Galilea de los gentiles, una luz brilló en medio de tierra de sombras y muerte. Eso es muy significativo porque, hermanos, la palabra de Dios es transversal. La palabra de Dios lo atraviesa todo y a todos, todas las culturas y todos los tiempos. La palabra de Dios no es solo para los occidentales y para los orientales, no, ni solo para los occidentales y no. La palabra de Dios no es solo para los de raza pura, para los de raza tal, no, es para todos los tiempos y para todas las culturas. Atraviesa la existencia humana, para todos los seres humanos. Ahí está la palabra de Dios. Por eso es muy significativo que diga acá: tierra de gentiles, Galilea de los gentiles. Galilea es una porción del pueblo de Israel que estaba un poco como ocurre a veces, ¿no? Que llega gente de otros lados y se le llamaba así porque venían muchos que no eran propiamente judíos y se instalaron allá. Algunos se convirtieron al judaísmo y otros no. Entonces es una tierra que representa como esa apertura a otros pueblos, porque el pueblo de Israel es un pueblo muy cerrado. Tanto que para casarse, los que se querían casar tenían que ser con los de su misma tribu. Y por eso es fuerte. En algún momento quizás lo hemos predicado, cuando los judíos se referían a los extranjeros, a veces usaban el término perros. Un término fuerte, un poco despectivo, pero Jesús lo usó. Pero no porque fuera en un sentido de humillar, sino era una forma de expresarse de los que no eran judíos. Entonces, hermanos, esto es significativo porque Jesús empieza su anuncio en un lugar que no es exclusivo de los judíos, sino es un lugar donde hay gente de todas partes, para recordarnos que la palabra de Dios es para todos, para grandes y chicos, para extranjeros y nacionales, para hombres y mujeres, para santos y pecadores, inclusive más para los pecadores. Si ya hay santos, pues no necesitan tanto la palabra. Si alguien se considera santo, pues bueno, pues la palabra de Dios es para todos, para grandes y chicos, inclusive para los niños. Acordémonos, en el Antiguo Testamento Dios le habla a un niño. Bueno, un texto muy bonito del libro del Levítico, donde dice que todos estaban reunidos y ahí dice, estaban mujeres, hombres, niños, escuchando la palabra todo el día. Dice, toda la mañana, sin reloj. Bueno, en esa época no había reloj, pero o sea, ahí, sin cansarse de escuchar la palabra. Todos.
Y entonces Dios le habló a un niño que se llamaba Samuel. Aquí Samuelitos porque hay muchos Samueles. Sí, Samueles, miren. Y Dios le habla a Samuel, que era un niño, y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel se despertó porque estaba como quedándose dormido. ¡Ay, Dios mío, qué pasó! Y fue donde Elí, el sacerdote, y le dijo: ¿Me llamas? Y fue 3 veces. A la tercera vez el sacerdote Elí entendió que era Dios quien lo llamaba. Entonces la palabra de Dios es para todos. Por eso estamos pensando, hermanos, en hacer, vamos a ver si Dios nos ayuda, la experiencia de sacar a los chinos de la misa en la primera parte, para que ellos, conforme a su edad, puedan recibir la enseñanza del Evangelio del día, del domingo, pero con actividades propias para ellos, ¿sí? Para que no se aburran tanto, aunque no debieran aburrirse, porque si uno desde chiquito sabe a qué viene, pero bueno, hay que ayudarlos. Ya uno que diga: ay, sí, yo también quiero, y tiene 20 años, pues no, o sea, solo para los niños, solo para los niños. Ya los grandes tenemos que acostumbrarnos a escuchar, hermanos. Y yo les pregunto, porque si alguno me dirá: padre, ya te estás demorando mucho, el Papa Francisco dijo que había que demorarse entre 8 y 10 minutos en la homilía, tú ya vas 10 minutos, tú vas ya 10 minutos. Yo digo: pues no, pues de malas. Eso no es magisterio de la iglesia, y el Papa tiene razón. Pues yo sí les pregunto, claro, una predicación extendida con cuestiones teológicas, pues o sea, pero hermanos, yo sí, ustedes tienen que aguantar, los que vienen aquí, ustedes saben, ustedes aguantan entre 15 minutos y 25. Yo de 25 sí no paso, ¿sí? Pero usted ya sabe, o sea, el que viene aquí sabe que yo me extiendo un poquito, ¿sí? Y si no, pues vaya a un sacerdote que predique cortico, porque yo no puedo, yo me esfuerzo, hermanos. Yo quiero hacerle caso al Papa, pero no puedo. Entonces, pues vamos a hacer, Dios nos ayude para que podamos encontrar la forma de sacar a los niños y que ya estén jugando y que ya se mechoneen y todas esas cosas que los niños hacen, ¿cierto? Y que, pues no, mentiras. Ellos están muy juiciosos allá, pero con sus enseñanzas. Pero no debiéramos cansarnos, porque piense usted cuánto tiempo puede pasar. Y cuando usted se da cuenta, mira el reloj y media hora hablando de todo y de nada. Y a lo mejor usted se concentra escuchando algo que no le aporta nada a su vida. Usted que viene aquí, que dice seguir a Dios y que tiene una Biblia en su casa, si usted le da importancia a la palabra de Dios, usted debe venir a misa, debiera venir a misa sin preocuparse por el reloj, ¿o no? Porque usted viene a encontrarse con la palabra. Y esa palabra de Dios que nosotros escuchamos, que venimos a escuchar, ojalá, como lo decía esta mañana, ojalá antes de venir, hermanos, ustedes pudieran haber ya leído el Evangelio del día. Es una manera de prepararse para venir a misa, es leer el Evangelio. Antes de venir, léalo. Y cuando usted ya viene acá, pero es distinto. Una cosa es leer en la casa la palabra de Dios, otra cosa es aquí. Por eso entramos en procesión con este libro que se llama Leccionario. Y por eso colocamos hoy de una forma especial, allá entronizamos esa Biblia, para resaltar que la palabra en la asamblea litúrgica, que es lo que estamos haciendo, tiene un carácter especial, es tan sagrado. La palabra de Dios leída y proclamada aquí, que hermanos, especialmente cuando se lee el Evangelio, es como si estuviéramos comulgando. Es una comunión. Hay personas que no pueden comulgar porque se divorciaron y no han podido solucionar ese problema. Una forma de comulgar es escuchando el Evangelio con atención. ¿Sí me escucharon lo que acabo de decir? Es una forma. Y por eso, cuando estamos leyendo el Evangelio, hermanos, si yo tuviera aquí músicos y yo estoy leyendo el Evangelio y se empiezan a hablar entre ellos, a mí sí me disgusta eso. O sea, si quiero hablar en otro momento en la misa, pero no cuando se proclama el Evangelio. Tanto así que la iglesia ha pedido desde hace como más de 20 años que cuando se lee el Evangelio, antes se decía siempre, a todo, palabra de Dios. ¿Y qué respondemos? Te alabamos, Señor. Pero se pidió que cuando se leyera el Evangelio de una manera particular se respondiera o se dijera, palabra del Señor. Y respondiéramos, gloria a ti. Ayer hice el ejercicio con los de música y les dije, ¿cómo es que se responde cuando se dice palabra de Dios? Yo no sé si es que se me asustan cuando yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes se asustan? ¿Me tienen miedo, hermano? ¿Me tienen miedo?
Yo les pregunto, ¿y palabra de Dios? Y ellos, te alabamos Señor. Ah, te alabamos Señor. Y cuando se dice palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Se los dije como 3 veces y les decía otra vez, palabra de Dios. Palabra del Señor. O una de dos, porque es que los chinos son muy distraídos hoy en día. O sea, hay muchos jóvenes que vienen a misa y no responden. ¿Por qué no responden? Los sacramentos son más eficaces cuando respondemos, cuando cooperamos con ellos. Si venimos a misa no solo para sentarnos y estar ahí, participe de la misa, disfrute este momento. Si usted viene obligado, pues ya viene obligado, pues venga y siéntese y párese, pero no párese por pararse. Todo en la misa tiene un sentido. Cuando usted se sienta es porque está ahí atento a la escucha. Cuando usted se para es porque está diciendo aquí estoy Señor. Cuando usted se arrodilla es porque está adorando a Jesús. Algunos lo hacen para pedirle perdón en el momento penitencial, pero el momento propio de arrodillarse es cuando consagramos el pan y el vino. Ahí nos arrodillamos porque reconocemos que está Jesús y le adoramos. Y cada momento de la misa es un diálogo. El Señor esté con ustedes. Hay algunos que no responden, pues ahorita pues porque es cierto, pero el ejercicio es un diálogo en donde juntos como asamblea litúrgica glorificamos al Señor. Y la palabra de Dios tiene un carácter especial. Cuando usted escucha la palabra de Dios en la misa es como si estuviera comulgando. Por eso hay que tratar de distraerse. Es personas muy distraídas, hermanos. Yo digo, el Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y empezamos. Al enterarse Jesús de que de pronto una mosca. Y usted empieza. En vez de escuchar el Evangelio, cierre los ojos, deje la mosca. Si ya la siente aquí en la nariz, pues hace así, ya. Pero hay personas que nos distraemos por todo. ¿Sí me hago entender, hermanos? La importancia de la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios nos ilumina. Esa es una de las características de hoy. La palabra de Dios ilumina nuestra vida. ¿Y qué quiere decir ilumina? Pues que nos da claridad. La palabra de Dios es como el GPS. Nos ayuda a saber para dónde vamos y qué debemos hacer. La palabra de Dios es un espejo, pero es que nos enseña a mirarnos a nosotros mismos, cómo estamos. Y en ese sentido es luz, porque nos ilumina. Sin luz uno no puede mirarse en un espejo. Sin luz uno no puede saber para dónde va. Y la palabra de Dios nos ilumina, como dice aquí el texto de la Sagrada Escritura. Y entonces el pueblo que habitaba en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. La palabra de Dios ilumina tu vida. Díganle que está al lado, la palabra de Dios ilumina tu vida. Sí. Y lo segundo, hermanos, la palabra de Dios nos llama. Porque la palabra de Dios, escúchelo bien, hermanos, la palabra de Dios no es solo lo que está acá. Usted puede tener su Biblia en su casa, tenerla de adorno solamente, o de amuleto, porque tiene el Salmo 91 ahí, y como el Salmo 91 dice, ¿qué dice el Salmo 91? Porque Él ha enviado a tus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra alguna, y estarán 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Entonces el Salmo 91 sí me protege, pero si tiene ahí solo abierto en el Salmo 91 y no pasa de ahí, por eso están amarillas esas páginas. Entonces no, hermanos, si usted me invita a su casa y tiene entronizada la palabra de Dios, y yo voy y miro, después pues me invitan ustedes a tomar chocolatico con quesito, que está carito, pero pues como va el padre, haga el gastico, ¿sí? No sea tacaño, con quesito, huevito frito, así con la yema blandita, el pancito y el caldito, porque es que yo como bien. Y yo llego y veo que usted ya tiene la Biblia, yo voy a mirar a ver cómo es que tiene, si las otras páginas están blanquitas y el Salmo 91 amarillo, entonces tiene la Biblia como amuleto. Por eso no es tan bueno tener esa Biblia para leerla. Está bonita que la tenga ya así como un signo visible, pero que tenga una chiquita, que la lea. Por supuesto hoy está el celular, pero el problema del celular es que es muy fácil la Biblia en el celular, pero no que usted está leyendo en la Biblia cuando de pronto ¡ping! Notificación, mami tal cosa, y dice, no, es que es mi hija, perdóname señora, es que es mi hija. Bueno mamita, sí tal cosa, y sigue leyendo cuando ¡ping! El esposo, no, es que es mi esposo, señor, perdóname un momentico, y sigue ahí, no, pero ya, ahora sí me voy a concentrar. Cuando de pronto, ¡ping! Una notificación de Twitter, noticia, última noticia, Petro, no sé qué tal cosa. No, tengo que mirar esta noticia. No, pero entonces, se le va todo el tiempo y no lee la palabra. Por eso es mejor una Biblia física. La Biblia latinoamericana, se la recomendamos, o la Biblia Dios habla hoy.
Porque la palabra de Dios, hermanos, es para leerla. Pero terminemos con esto. La palabra de Dios nos llama porque es viva. Es más, la palabra es Cristo. Por eso nosotros no somos la religión del libro. No somos la religión del libro, somos la religión de la palabra. Y por eso para nosotros es importante el libro, la Sagrada Escritura. Pero entendemos que la Sagrada Escritura es donde conocemos más a Cristo y donde podemos tener un encuentro personal con Cristo. Por eso la palabra del Señor nos llama, como en el Evangelio. El Señor Jesús llamó ¿a quién? Dice que estaban pescando y llamó a Pedro y llamó a Andrés, el del lindo nombre, y luego llamó a Santiago y llamó a Juan, el otro hombre lindo que hay ahí también. Y entonces, nombres lindos que hay en la Sagrada Escritura, ¿cierto? Y entonces, hermanos, fíjense que es algo personal. La palabra de Dios me llama. O sea, es Cristo quien me llama. Cristo que me llama, porque la palabra de Dios me tiene que poner en relación con Cristo para yo hablarle y para dejar que Él me hable y para que Él me transforme. La palabra de Dios, hermano, no es para que usted y yo vengamos aquí el domingo y qué bonito y tengo que portarme bien. No somos una religión que tiene que portarse bien y que tiene unos principios éticos y morales. Nosotros somos más que eso. Somos una religión que tiene un encuentro con una persona viva. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra es actual porque Él es para siempre. Y nuestro encuentro con la palabra es encuentro con Cristo vivo, que me toca, que me llama, que me perdona, que me corrige, que me ama, que me levanta. Esa palabra es viva porque es Cristo mismo, la palabra hecha carne. Y ya me emocioné mucho hoy, que así sea, así que así sea.